Vamos a comenzar la clase que le traigo hoy, es acerca de la vitalidad espiritual. ¿Ok? ¿Qué significa vitalidad? Confortar el espíritu. La vitalidad, sí, ok, está bien, tiene razón. Sí, vitalidad espiritual. Ahora, ¿qué significa vitalidad? Vida, ¿no? De vida, está bien, de vida. Confortarlo más. Fuerza. ¿Fuerza? Vamos a ir aquí al diccionario a ver lo que dice, lo que quiere decir la palabra vitalidad. La palabra vitalidad quiere decir energía aplicada para vivir o desarrollarse. Energía aplicada para vivir o desarrollarse. Como ejemplo, el árbol nos da signos de vitalidad. ¿Por qué? Porque tiene energía y se puede desarrollar y se ve, usted empieza el árbol, empieza chiquito y empieza a crecer y que se ve que se cuadro hasta que se pone grande. ¿Okay? Y también significa también dinamismo de una persona o cosa que manifiesta cierta energía. Fíjate, dinamismo de una persona o cosa que manifiesta cierta energía. Por ejemplo, el joven demostraba gran vitalidad en sus movimientos. Vitalidad espiritual elogiada. ¿Qué quiere decir? Que el muchacho se movía bastante fuerte y entonces tenía vitalidad. Entonces también nosotros tenemos que tener vitalidad espiritual. ¿Ok? Esto es lo que se va a tratar en la clase hoy. Fíjate, hermanos, en el libro 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 dice así: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, así debe ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y cada uno de ustedes abundan en amor para con los demás. Fíjate lo que está diciendo aquí. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe de ser, ya que la fe de ustedes va creciendo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú tienes vitalidad, te está desarrollando. Ellos tenían vitalidad, ¿por qué? Porque la fe de ellos estaba creciendo. Y también estaban creciendo, ¿qué? En el amor. Y cada uno de ustedes abunda amor para con los demás. Estaban creciendo ¿en qué? En fe y en el amor. Eso es una de las cosas de la vitalidad. Los medios para desarrollar vitalidad espiritual, que es la que todos nosotros debemos obtener, es permanecer en Cristo. Nosotros, para desarrollar una vitalidad espiritual, nosotros tenemos que permanecer ¿en quién? En Cristo. Ay, se lo supieron, qué bien. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4, dice así: permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Tampoco ustedes, si no permanecen en mí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para poder tener fruto y para nosotros poder tener todas las cosas de Jesucristo, nosotros tenemos que estar ¿en dónde? Tenemos que estar en Cristo. ¿Ok? Porque si nosotros no estamos en Cristo, no vamos a dar el fruto de Cristo. Y no vamos a estar, si no permanecen en David, así tampoco ustedes. Si no permanecen en Cristo, tampoco van a dar el fruto de Cristo. Buscar de imitar a Jesucristo.
nosotros tenemos que tratar la manera de imitar a Jesucristo. Siempre nosotros debemos de hacerlo, porque nosotros somos hijos de Dios. Jesucristo es hijo de Dios y Él es el mismo Dios y vino a la tierra para morirse por nuestros pecados y enseñarnos a nosotros de que sí se puede. ¿Ok? Sí se puede. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 15, dice así: sino para que profesamos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. ¿Qué quiere decir? Aquí todo lo está recalcando otra vez, de que nosotros tenemos que crecer. ¿En quién? En Cristo. ¿Ok? Resistir la tentación. Tenemos que resistir la tentación. Todos nosotros tenemos que sentir la tentación. Y si ustedes saben bien que Jesús, cuando él fue bautizado por Juan, ¿fue guiado por quién? Al desierto. ¿Por quién fue guiado? Fue guiado al desierto, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y allí se encontró ¿con quién? Con el diablo. Y el diablo lo tentó. Y Jesucristo no cayó. ¿Pero por qué Jesucristo no cayó? Porque Él siempre hablaba acerca de la Escritura. Él hablaba siempre de la Escritura. Y Él hablaba siempre de la Escritura. Y nosotros tenemos que, cuando tengamos alguna situación, que encontramos algún tipo de tentación, nosotros tenemos que ir a la Escritura. Porque Jesús, que es Dios, fue a la Escritura. Y nosotros debemos ir a la Escritura. Porque si nosotros no vamos a la Escritura, las tentaciones nos van a vencer. Esa es la única forma que nosotros podemos resistir las tentaciones, con la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Le he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Le he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces, ¿cómo se puede vencer al maligno? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es con la que se puede vencer al maligno. Porque si ustedes permanecen en la palabra, con la palabra de Dios, siempre van a vencer al maligno. Entonces nosotros tenemos que estar con la palabra de Dios para poder vencer ¿a quién? Al diablo. Al diablo y a las cosas malas. Desarrollar disciplina. Tenemos que tener disciplina. Tenemos que ser disciplinados en todas las cosas. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar una disciplina? Vamos a ver lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Y todos nosotros que fuimos bautizados, a lo mejor fuimos bautizados y había poquita gente, y a lo mejor había poquita gente, había mucha gente, pero todos nosotros hemos sido llamados a una batalla. ¿Y cuál batalla es? La batalla de la fe. Y nosotros tenemos que aferrarnos a ella. ¿Por qué? Porque nos da vida eterna. ¿Qué quiere decir vida eterna? ¿Qué quiere decir vida eterna para ustedes? Algo que no es pasajero, que es para siempre. Que es para siempre. ¿Ok? Debemos también exhortarnos unos a los otros para tener vitalidad. Recuérdese que la vitalidad es una energía y uno va creciendo con esa vitalidad. ¿Ok? Debemos exhortarnos unos a los otros.
Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice así: manténganse atentos y firmes en la fe, fuertes y valientes. Manténganse atentos y firmes en la fe. Atento. ¿Qué quiere decir atento? Que le ponga atención a la fe. La fe aquí quiere decir a la palabra de Dios. Y entonces uno tiene que estar firme con la palabra de Dios. Y tenemos que ser fuertes y valientes. Y una de esas cosas que está diciendo aquí el hermano Pablo, también se lo dijo Dios a Josué, cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida. Sé fuerte y sé valiente. ¿Por qué? Josué 1:9. Sí, se lo dijo, se lo decía. Sé fuerte y valiente. ¿Pero por qué? Porque Dios está con él. Y todos nosotros tenemos que estar fuertes y tenemos que ser valientes. ¿Tú no sabes por qué nosotros tenemos que estar fuertes y tenemos que ser valientes? Porque Dios está con nosotros. Y cuando Dios está contigo, no hay nada que te lo pueda quitar. También en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 4, dice así: digan a los de corazones amedrentados, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. Acuérdense que estamos hablando aquí acerca de darnos ánimo entre nosotros, ¿no? Y entonces aquí está diciendo: digan a los de corazón amedrentados, esfuércense y no teman, que no tengan miedo. Que miren a quién, a Dios que viene. ¿Para qué? Para castigarles, viene para castigar a los enemigos como ellos se lo merecen. Muchas veces nosotros nos encontramos con enemigos, nos encontramos con cierta situación, entonces nosotros queremos tomar la represalia con ellos. Y nosotros queremos hacer las cosas hacia ellos. Pero no, la guerra no es de nosotros, la guerra es de Dios. Y todos se lo tenemos que dejar a quién, a Dios. Porque mira, como lo dice aquí, viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Entonces nosotros tenemos que dejarle las cosas a Dios. La venganza es de Dios. Dios mismo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Maestro, ¿cómo me dijo? La venganza es de Dios. La venganza es de Dios. La venganza es de Dios. Eso está en la Biblia. Amén. Eso está en la Biblia. La venganza es de Dios. Dios mismo viene y Él los salvará. ¿Ok? Ser lleno del Espíritu Santo. Esa clase la di la semana pasada. Ustedes no estaban aquí, se la perdieron. Pero está en Facebook. Y está buenísima. Ser lleno del Espíritu Santo. Para hacer todas esas cosas, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, capítulo 5, versículo 18. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien llénense del Espíritu Santo. Que no se, cuando la gente se emborrachan, ¿qué hacen? Hay personas, a lo mejor usted mismo se ha emborrachado. Después al otro día no sabe nada de lo que hizo y le da pena. Y yo hice esto y ¿por qué lo hice? No se acuerda, no sabe nada. Entonces, cuando usted está borracho no sabe lo que está haciendo. Y ustedes saben bien que cuántas vidas no se pierden diariamente por las personas que están manejando borrachos. No sabe nada, no comprende nada. Entonces el otro día hay que recordarle, pero yo hice esto y me da pena y que se... Entonces cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted se recuerda de todo y lo sabe todo. Entonces una de las cosas del fruto del Espíritu Santo es amor, paz, dignidad, templanza. ¿Qué más? ¿Qué más? Fe también, ¿no? ¿Ok? Todas esas cosas y paciencia. Paciencia.
Paciencia, que esa es la más fundamental. Esa es la más fundamental que casi todos y amor también. Amor es la más fundamental, pero una de las cosas es que nosotros, casi todos nosotros tenemos que trabajar es con la paciencia. También podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 16 al 18, que dice así: digo pues, vivan según y no satisfagan, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, que nosotros los cristianos tenemos que vivir según como el Espíritu. Entonces nosotros no podemos desear las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos las cosas de la carne cuando no conocíamos a Cristo. Y las cosas de la carne es muerte. Y las cosas del Espíritu es vida. ¿Ok? Y tenemos que estar vivos porque nadie quiere morirse. Nadie quiere morirse. Tenemos que estar vivos en el Espíritu. 17. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu se opone contra la carne y la carne se opone contra el Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se oponen de uno entre los otros. ¿Para qué? Para que usted no haga lo de uno y no haga lo de otro. Y entonces nosotros tenemos que vivir por el Espíritu, porque todos nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios por la carne. Somos hijos de Dios por el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que trabajar espiritualmente. ¿Okay? Pero si ustedes son seguidos, 18, pero si ustedes son seguidos por el Espíritu, no están sujetos a la ley. ¿Ok? Ahora vamos a ver las cosas que no nos permiten a tener una vitalidad espiritual. Son los obstáculos que nosotros vamos a encontrar en nuestra vida, que no podamos tener una vitalidad espiritual. Una de las cosas es falta de una sana enseñanza. Muchas veces nosotros estamos escuchando la palabra, pero a veces que estamos escuchando la palabra y nos están trayendo la palabra, y cuando salimos se nos olvidaron lo que nos están enseñando. Se nos olvidaron lo que nos están enseñando y no nos gusta estudiar. Y nosotros tenemos que estudiar lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque Dios quiere que nosotros sepamos lo que Él quiere. Un ejemplo, casi usted, el que ha tenido mujer o el que tiene tenido esposa, cuando conocieron a su esposa o cuando conocieron a su esposo, ustedes quisieron saber todo lo que les gustaba. ¿Para qué? Para complacerlo. Ustedes quisieron buscar todo lo que les gustaba. ¿Para qué? Para complacerlo y llegarlo a conquistar. ¿Tú me entiendes? ¿Y cómo lo hacía? Haciendo preguntas a lo mejor a la hermana, al primo, y qué es lo que le gusta, o de las mismas cosas que ustedes veían que él le hacía, él lo que le daba a entender qué cosa era lo que le gustaba. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que saber lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. ¿Y cómo nosotros lo podemos saber? Por mediación de la palabra de Dios, por la mediación de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice así: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Para qué? 3. Porque vendrá un tiempo
en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios ¿qué? Malos deseos. Malos deseos. ¿Qué quiere decir todo eso? Ahorita se lo voy a explicar. Ahorita se lo voy a explicar. Necesito yo. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La palabra de Dios. Que va a venir un tiempo que la persona no le va a escuchar, no le va a gustar escuchar la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. ¿Cuáles son los malos deseos? Lo que nos están hablando acerca de la palabra de Dios. Y ustedes, si han escuchado las televisiones, si han escuchado muchos predicadores que se ponen a estar hablando acerca de que vas a tener un buen carro, de que vas a tener una buena casa. Y eso en la escritura no está. Entonces esos son a las personas que le gustan, que le da comezón en los oídos y le gusta escuchar todas esas cosas, de que va a tener salud, de que vas a tener esto y que vas a tener esto otro, y lo que están pensando es lo que tú vas a tener y en lo que tú puedes tener. Esos son otras doctrinas. Pero cuando te están hablando a ti acerca de la palabra, te están hablando acerca de Dios. Y todas esas personas que están haciendo eso son cosas malas. Y aparte de eso, que lo que en vez de atraer a las personas hacia Dios, atraen a las personas hacia ellos. Y ustedes lo han escuchado, ustedes saben bien de que hay muchos predicadores que predican acerca de las cosas y no predican acerca de qué, de la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios. Y entonces sí, están hablando, dice que están hablando por Dios, pero están poniendo más énfasis en las cosas del mundo. Y eso es no bueno. Y eso es lo que le gusta a la mayoría de las personas. A la mayoría de las personas es que yo me ponga aquí y me ponga a hablar de mi vida. Esto no es para yo estar hablando de mi vida, esto aquí es para el tiempo, para que yo hable de Dios. Y de que vamos a tener un carrito y de que vamos a tener esto. Cuando Jesús, que es el dueño de todo, y fue el que hizo todo esto, Jesús cuando entró al pueblo, él entró al pueblo con una mula. Y esa mula no era ni de él, que era prestada. Jesús, que es el dueño de todo, y él no tenía donde vivir. Y entonces ahora hay personas que están predicando que vamos a tener casa y que vamos a tener todo. Entonces tenemos que volver a la sana doctrina. ¿Ok? No progresar más allá de la enseñanza básica. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Fíjate que busquen la leche espiritual, no adulterada. ¿Qué quiere decir una adulterada? ¿Cuándo tú adultas la leche? Cuando le echas agua, ¿no verdad? Entonces, ¿cómo tú adultas la palabra de Dios, la sana doctrina? ¿Cómo tú la adultas? ¿Cómo tú la adulteras? ¿Cómo? Cuando estés hablando cosas que no son de acerca de la palabra de Dios. Entonces, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, entonces tú no vas a crecer. No creces si estás alimentando con cosas que están adulteradas. No vas a crecer en Dios. Te estás alejando de Dios. ¿Ok? Hebreos también, Hebreos 5, capítulo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Aunque después de tanto tiempo ya debieran ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Hay personas que llevan tiempo en el Evangelio, hay personas que llevan mucho tiempo estudiando la palabra de Dios. Pero hay que enseñarles para que ellos sean maestros. Es para que ellos le enseñen a otras personas. ¿No me entiendes? ¿Pero qué? Siguen lo mismo y aparte de eso no se le ¿No ve. han enseñado nada? ¿Eh? Esa gente no se ha enseñado nada. No se han enseñado nada. ¿No?
Fíjate cómo dice, aunque después de tanto tiempo ya debieran ser maestros, que tiempo tiene y ya deberían ser maestros. Todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Hay veces que muchas veces tú le hablas a la persona acerca de la palabra de Dios y se quedan así. Y tú le estás hablando acerca de la palabra de Dios, pero no le estás citando versículos. Porque a muchas personas lo que les gusta es que tú le cites versículos, pero tú le estás diciendo las cosas que tú sabes acerca de la palabra de Dios y ¿qué? Y no lo comprenden. ¿Por qué no lo comprenden? Porque no lo han estudiado. Ahora igual unos ejemplos de las personas que tuvieron vida, vitalidad espiritual. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 80. El niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día en que se presentó públicamente a Israel. ¿Quién fue ese? Jesús. Otro ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente que estaba creciendo. Dios lo estaba mirando bien y la gente también lo estaba mirando bien. El joven Jesucristo. Lucas capítulo 2 versículo 40. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba en él. Hechos capítulo 9 versículo 22. Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarle que Jesús era Cristo. Fíjate, pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarle que Jesús era el Cristo. ¿Por qué estaba confundiendo a esa persona? Porque ellos creían otra cosa. No. ¿No? ¿Por qué le estaba confundiendo a esa persona? Acuérdense, Pablo está diciendo que Jesús era Cristo. Ustedes no se recuerdan que Pablo, ¿qué es lo que hacía Pablo antiguamente? Antes de conocer a Cristo. Oh, Pablo. Sí, Pablo, estamos hablando de Pablo, ¿no? No estamos hablando de... Saulo es Pablo. Saulo es Pablo, ¿ok? Oh. Saulo es Pablo. Estamos hablando de Saulo, pero Saulo es Pablo. Saulo se llamaba así antes que fuera convertido a Cristo. Pescador era, ¿no? Pablo era pescador. Era pescador Pablo, ¿no? No. Pablo se dedicaba a perseguir las iglesias. Usted no se recuerda cuando no fue para Damasco que se le presentó Jesucristo y se quedó ciego, que después se convirtió. Bueno, cuando él se convirtió era que él se estaba diciendo a la gente acerca de Jesús y muchas personas no le querían creer y se sentían, pero ¿cómo este hombre, si este hombre perseguía a la iglesia, va a estar haciendo esto ahora? Eso es lo que sucedió. Las consecuencias de la vitalidad espiritual. Cuando la consecuencia que nos puede llevar la vitalidad espiritual es que vamos a crecer. Gálatas 5, del 22 al 23, que acerca, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando estamos creciendo en vitalidad, vamos a ver esos frutos del Espíritu. Segunda de Pedro 3:18. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que amar a otros.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Tenemos que tener regocijo en el Señor. Tenemos que regocijarnos. Esto está en Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Regocíjese en el Señor siempre, y otra vez le digo, regocíjese. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 6. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué quiere decir? De que nosotros no nos debemos preocupar por nada. Que todas las cosas nosotros las tenemos que dejar ¿a quién? A Dios. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todos los entendimientos, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Para crecer en Cristo debemos alimentarnos espiritualmente. Para crecer en Cristo tenemos que alimentarnos espiritualmente. Si no nos alimentamos espiritualmente, no vamos a crecer en Cristo nunca. ¿Ok? Fíjate cómo dice, para crecer en Cristo debemos alimentarnos espiritualmente, debemos alimentar el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que alimentar. ¿Y cómo nosotros podemos alimentar el Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros podemos alimentar el Espíritu Santo? Permaneciendo en Cristo, estudiando la palabra de Dios, sabiendo lo que a Dios le gusta. Porque muchas veces nosotros nos estamos alimentando de cosas que no son adecuadas para el espíritu. Como por ejemplo las telenovelas, las noticias y esas cosas que no son de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces voy a terminar esta clasecita y